Querida comunidad del Hijo a Dios, ¿qué tal? Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes trayendo un mensaje poderoso en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarles del secreto de los milagros. Los milagros son sucesos extraordinarios que suceden en la vida de las personas, que suceden en nuestra vida diaria. Hay personas que viven como si nunca vieran milagros y otras personas que vivimos como si todo fuera un milagro. Y en realidad es que para mí personalmente todo es un milagro. Desde cada día al despertar, lo que sucede, los matices del día, cada cosa que empieza a suceder durante el transcurso de esa mañana, de ese día, es un milagro. Hay cosas que no tienen explicación de cómo suceden y, y se convierten en un milagro cuando tenemos la gratitud en el corazón para mirar que esos acontecimientos van más allá de nuestra capacidad de poder realizarlos o de poder hacer que sucedan. Pero también hay cosas que podemos hacer que sucedan y que son extraordinarias, que son milagros poderosos, que son cosas que nos pueden pasar en la vida y transformar nuestra vida. Podríamos decirles que son saltos cuánticos, que son transformaciones muy poderosas. Hay personas que no creen en este tipo de milagros. Hay personas que dicen, no, los milagros no existen. Pero vamos a hablar de los que sí creemos. Y vamos a hablar obviamente porque creemos en que los milagros existen, porque tenemos fe. De hecho, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces se necesita este componente para los milagros. Y hoy quiero hablarles de dos componentes específicos que se necesitan para un milagro. Y el primero, pues es como ya les estaba diciendo, la fe. Y el segundo es la disciplina. La fe es el corazón. La fe le da vida al milagro. La fe hace que ocurra, hace que nazca, hace que viva. Pero la disciplina para mí es la columna vertebral del milagro. Es la que hace que el milagro se sostenga. Es la que hace que el milagro permanezca, que el milagro se levante, que el milagro se pueda mover, tenga vida, que el milagro tenga ese movimiento, ¿sí? ese sostén en nuestra vida. Y bueno, muchos dirán, pero ¿cómo así que el milagro tiene vida y que el milagro se puede sostener? O si el milagro lo hace Dios, nosotros no necesitamos absolutamente nada para que se mantenga. Bueno, esto es discrepante, porque hablemos por ejemplo de una persona a la que Dios sana. Una persona que tenía una enfermedad por X, Y razón y se sanó. Tuvo fe, ocurrió el milagro, la persona se sanó. Pero ¿qué pasa si esta persona no tiene la disciplina para mantenerse, para cuidarse, para alimentarse bien, para hacer, qué sé yo, el ejercicio, y ese milagro se desvanece? Porque Dios no nos obliga, Dios no es un Dios arbitrario que dice, yo te di la salud, si le gusta o no le gusta, igual se la voy a dejar y va a permanecer. No, es algo que nosotros podemos deteriorar o que nosotros podemos cuidar. U otro milagro, hay gente que, por ejemplo, dice, quiero tener mucho dinero. Y de un momento a otro le llega mucho dinero. Es un milagro. Puede que haya trabajado, puede que haya hecho cosas así, pero ocurrió algo sobrenatural, algo que por su trabajo, que por lo que hacía diariamente no podía obtener esa suma de dinero, y ocurrió un milagro, una multiplicación, y le llegó una cantidad que nunca había visto en su vida. Listo, tuvo la fe, recibió el milagro. Ahora viene la disciplina. Si no sabe qué hacer con ese dinero, si no sabe cómo trabajarlo, cómo sostenerlo, en muy poco tiempo va a estar peor de lo que estaba antes de recibir el milagro. Y hemos escuchado muchísimas historias en la vida sobre estas cosas, de gente que recibió cosas y las perdió. A veces le echamos la culpa a la suerte, tendemos a decir, no, es la mala suerte, es que mi familia, bueno, le echamos la culpa a un sinnúmero de razones externas, obviamente, para no sentirnos culpables, para no asumir la culpa, la responsabilidad de que eso sucedió gracias a nuestra indisciplina. Miren, en la Biblia encontramos muchísimas historias de milagros y
Y vemos como la indisciplina hizo que el milagro no tuviera el efecto o no cumpliera el objetivo para el que se realizó. Y uno de los milagros poderosos que a mí me gusta analizar es haber sacado al pueblo de Israel de Egipto. Dios lo sacó por medio de milagros. Dios abrió el mar rojo. Hizo muchos milagros. El pueblo de Israel recibe una cantidad de milagros de manera sobrenatural. Que yo creo que si nosotros recibiéramos ese tipo de milagros hoy en día, aunque lo recibimos de otra manera, se nos abre el mar rojo, puede ser en circunstancias, en problemas, pero no literal como le pasó al pueblo de Israel. Sale agua de la roca, claro, hay veces nosotros estamos pidiendo y recibimos esa bendición, pero no literal de la misma manera que el pueblo de Israel lo vivió. Y ellos, claro, creyeron en Dios, el milagro sucedió, pero no tuvieron la disciplina para mantenerse fieles a Dios durante el desierto, sino que empezaron a adorar otros dioses. Y bueno, todos conocemos la historia allí en el Éxodo, en Deuteronomio, en Josué. Vamos a encontrar toda la historia del pueblo de Israel, de cómo ellos empiezan a quejarse, empiezan a rebelarse, empieza una indisciplina, empiezan a adorar otros dioses, empiezan a crear dioses con sus manos, y el milagro se empieza a perder, se empieza a desvanecer, hasta un punto que Dios dice: este pueblo no va a entrar a la tierra prometida, no va a entrar. Sí, yo sé que los saqué de Egipto porque eran mi pueblo elegido, los iba a llevar a la tierra que fluía leche y miel, pero no se merecen ese regalo, no se merecen ese milagro. Entonces, por la indisciplina se quedan aquí a morir en el desierto. Y podríamos decir, bueno, eso le sucedió al pueblo de Israel, pero ¿cuántas veces nosotros, Dios nos ha hecho un milagro de sacarnos de un Egipto tenaz? Póngale el ejemplo que quiera, pero nos sacó de un Egipto. O sea, hay un pasado que nos atormentaba, hay un pasado que es peor de lo que estamos viviendo en este momento, y nos dirigimos con un propósito hacia una tierra prometida. Tenemos una visión, tenemos unos sueños, tenemos unos proyectos, caminamos en esa dirección, pero la indisciplina no nos deja mantenernos firmes en la fe. La indisciplina hace que dejemos de orar, hace que dejemos de ayunar, hace que dejemos de buscar la palabra, de leer la palabra, de buscar a Dios en la oración, hace que empecemos a quejarnos, a irritarnos, que todo nos moleste, y esa indisciplina nos va alejando de la presencia de Dios y nos va alejando de la tierra prometida. Yo quiero que hoy tú te analices, te examines, porque a mí esto me ha ministrado de forma tremenda, y lo que yo estoy diciendo acá es un relato prácticamente de lo que también me ha pasado a mí, porque he vivido ese mismo éxodo del pueblo de Israel, como digo, si no bien literal, exactamente como le sucedió a ellos, sí me ha pasado en mi vida. Salimos de un Egipto, de una esclavitud, de unas cosas que no nos gustaban, y vamos dirigiéndonos hacia esa tierra prometida, pero empezamos a quejarnos, nos olvidamos del verdadero Dios, encontramos otras distracciones en el camino, nos alejamos de la senda. Y yo quiero que hagas una comparación, por ejemplo, cuando emprendemos un viaje. Nosotros emprendemos un viaje, llevamos un objetivo, pero por más indisciplinados que seamos, no nos salimos de la ruta, no nos bajamos del avión, no nos bajamos del bus, no nos salimos del camino, porque queremos llegar a ese objetivo, a ese destino que trazamos. Con los milagros sucede exactamente. Queremos un milagro, queremos el milagro de la salud, el milagro de la sanidad, el milagro de la restitución financiera, la restitución de nuestro matrimonio, y el milagro puede suceder, se da, pero necesitamos mantenerlo. El milagro no porque llegue se va a sostener, se va a mantener. Hay que mantenerlo de forma intencional. Y para mantenerlo de forma intencional se necesita disciplina. Disciplina. En el libro de Proverbios habla de la disciplina, de la sensatez, de la sabiduría. Todo eso encierra el mantener el milagro, el ser capaz de trabajar. Si mi milagro es de sanidad y yo estaba enfermo y recibo la sanidad, hombre, tengo que cambiar mis hábitos. Eso es disciplina. Tengo que empezar a caminar, a hacer ejercicio, a cuidar mi cuerpo, a cuidar lo que le meto a mi cuerpo, lo que ingiero.
lo que hago con mi cuerpo. Si mi milagro es financiero, tengo que cambiar mi forma de administrar el dinero, mi forma de pensar sobre el dinero. Si mi milagro es la restitución de mi hogar, yo no puedo seguir tratando a mi esposa como lo hacía antes del milagro, o a mi esposo, o la recuperación de mi hijo, o de mi trabajo. Si mi milagro es conseguir un empleo, yo no puedo seguir siendo haragán como lo era antes de que me despidieran en el trabajo anterior. Yo no puedo seguir cometiendo los mismos errores. Sí, la fe hace que ocurran los milagros, eso es verdad, eso es muy cierto. Pero la disciplina hace que el milagro se mantenga y la indisciplina hace que perdamos el milagro. La indisciplina hace que Dios nos diga: no mereces entrar a la tierra prometida. Por tu indisciplina, por tu queja, porque te aislaste, porque me cambiaste. En la palabra de Dios dice: porque fornicaste con otros dioses, porque te fuiste, porque me cambiaste. Eso sucede cuando recibimos un milagro y se nos olvida que debemos mantenerlo, que debemos sostenerlo, que debemos buscar todos los días. De la misma forma como buscábamos a Dios antes de recibir el milagro, con la misma necesidad, con el mismo deseo de recibir ese milagro, con ese mismo ímpetu, con esa misma disciplina, debo mantenerlo. Si no, amigos míos, ningún milagro se va a quedar en nuestra vida. Va a venir, va a alumbrar, vamos a mirar ese destello de luz y en cualquier momento solo vamos a estar sintiendo el pesar de que tuvimos y no lo cuidamos, no lo protegimos, no lo hicimos. Toda semilla que se siembra necesita un cuidado para que crezca y dé fruto. También está escrito en la palabra de Dios. Pero para mantener esa semilla se necesita disciplina, por lo menos para esperar que la semilla nazca. En el milagro se necesita disciplina para mantenerse, para sostenerse. Y esa es mi invitación hoy, querido amigo, querida amiga. El milagro que estás esperando lo vas a recibir por fe. O el milagro que tienes lo recibiste por fe. Pero vas a tener que sostenerlo con disciplina. Te vas a tener que disciplinar en tu oración, en tu búsqueda de Dios diaria, en tu lectura de la palabra, en lo que sea. Incluso te vas a tener que disciplinar en tus hábitos de alimentación, en tus hábitos de ejercicio, en tus hábitos de lectura, en tus hábitos de puntualidad, de llegar temprano a tu trabajo, de cumplir las promesas que le hiciste a tu esposa, a tus hijos, de compartir tiempo, de sacar tiempo de calidad para esas relaciones. Todo esto es disciplina. Y todo esto nos ayuda a sostener los milagros, porque todo lo que recibimos diariamente es un milagro. La vida es un milagro. Pero por la indisciplina podemos perder la vida. La salud es un milagro. Por la indisciplina de comer mal, de no hacer ejercicio, perdemos la salud. El trabajo es un milagro. Por la indisciplina lo podemos perder. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge es un milagro. Pero por nuestra indisciplina lo podemos perder. Así que, amigos, el corazón del milagro es la fe. Hay que creer, claro, hay que creer. Pero la columna vertebral, el tejido, lo que le da la fuerza, lo que lo sostiene, es la disciplina. Nuestra disciplina. Dios hace el milagro, Dios hace que las cosas ocurran, pero nosotros tenemos que hacer que eso se mantenga, que eso se sostenga, que cada día las cosas funcionen. Eso nos compete a nosotros. Dios no va a venir a prepararnos las verduras. Dios no va a venir a decirle a tu esposo o a tu esposa te amo, a comprarle las flores, a darle el regalo. Dios no va a venir a sacar tiempo por ti para hablar con tus hijos. Dios no va a ser un excelente empleado por ti. Dios no va a venir a correr la cuadra, a hacer las lagartijas por ti para mantener tu cuerpo. No, esas cosas nos competen a nosotros. Así que el secreto de los milagros es tener fe para que ocurran y tener disciplina para que se mantengan. Tenemos que hacer que esos milagros se sostengan. Ya para finalizar, leí en un libro del pastor Corzón, del pastor Andrés Corzón de la iglesia Lugar de su Presencia, y hablaba de un hombre de Dios poderoso en palabra, era usado para sanidades tremendo. Y de pronto un día dejó de hacer
esos congresos de sanidad, de milagros. Dejó de hacerlo. Y cuenta el pastor allí en su libro que un día se lo encontró y le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué no volviste a hacer sanidades? ¿Por qué no volviste a hacer milagros? Dijo, me cansé. Me cansé de ver cómo la gente recibía el milagro y a los poquitos días estaban peor de lo que estaban antes de recibir el milagro. Porque recibían el milagro y no hacían nada para cuidarlo, para protegerlo. Se olvidaban. Llegaban hasta ahí, pensaban que ya eso era todo lo que tenían que hacer. Así que esto que yo les estoy diciendo no es descabellado y no es en vano. Hay que sostener los milagros, hay que tener la disciplina para que la vida funcione como un relojito, para que la vida funcione, para que los milagros funcionen. Hay que tener disciplina para vivir, hay que tener disciplina para orar, para buscar a Dios todas las mañanas, para leer su palabra, hay que tener disciplina para comer bien, para salir a hacer ejercicio, hay que tener disciplina para administrar nuestros ingresos, nuestras finanzas, hay que tener disciplina para sostener nuestro matrimonio y las relaciones con nuestros hijos. Amigos, deseo que el Dios Todopoderoso los bendiga, les dé fuerza, les dé carácter y sabiduría para mirar, para examinar en qué áreas de tu vida estás necesitando aplicar la disciplina para sostener esos milagros que Dios te ha entregado y los que vienen en camino y que vas a recibir. Que Dios te bendiga. Si te gustó este video, dale like y compártelo porque yo sé que hay alguna persona que está necesitando este mensaje para cambiar su vida y llevarla a otro nivel. Que Dios te bendiga.